Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa del canal de Vicente Fuentes y de la web ufopolis.com. En este programa voy a hablar de unos terroríficos incidentes que llevan apareciendo a lo largo de la historia en el folclore popular desde el siglo XI y que siempre han sido relacionados con contiendas bélicas que van desde las cruzadas a las trincheras de la Primera Guerra Mundial y en los que se dan un tipo muy singular de apariciones siempre relacionadas con tragedias que aparentemente no quedaron bien resueltas o, pues podríamos decir, con uno de los bandos en paz. Estoy hablando de las manifestaciones de los mal llamados ejércitos fantasma, de visiones reportadas a lo largo de todo lo que sería la historia del ser humano, de un grupo de figuras espectrales que continúan supuestamente librando sus batallas en el mismo lugar histórico en donde acontecieron. Esto nos puede parecer una auténtica locura, pero resulta que este tema he descubierto que es mucho más profundo de lo que parece, y os cuento. Resulta que estas visiones han sido expuestas desde diferentes puntos de vista y desde diferentes lugares. Han sido realizados, pues lo que serían pues estos avistamientos por personas diferentes, desde diferentes ángulos, y esas personas han llegado a obtener lo que sería diferente información visual de esos supuestos ejércitos. Es interesantísimo todo lo que os voy a contar, porque es que estos avistamientos, en primer lugar, tienen lo que podríamos decir una información visual, pero también tienen una información acústica, es decir, la gente que llega a ver estos ejércitos fantasma, pues llega tanto a verlos como a escucharlos en el antiguo campo de batalla. Pero claro, podrían tener esto pues algún tipo de relación, podrían tener relación con todo lo que hemos estudiado aquí al respecto de los agujeros en la realidad o lo que podrían ser las anomalías espaciotemporales. Pues antes de comentar el primer caso, he de exponer una característica bastante interesante sobre este asunto. En ocasiones, resulta que se han expuesto estos avistamientos entre formaciones de nieblas de colores entre grisáceos y turquesas, aspecto que también ha aparecido en el tema de las anomalías espaciotemporales de incidentes identificados con aparentes fallos de la realidad, y esto lo he explicado en este mismo canal. Bueno, pues esto que os voy a contar también tiene este ingrediente tan extraño y tan curioso. Ante esto, claro, una premisa inicial. ¿Son estos avistamientos producidos por el sufrimiento humano per se, el cual sería capaz de desgarrar el mismísimo tejido de la realidad, produciendo que los hechos pues se repitan en bucle una y otra vez por toda la eternidad? ¿O hay otra cosa que produzca lo que sería cada uno de estos avistamientos? ¿Por qué unos se repiten, unos ejércitos fantasma se llegan a ver y otros se pierden en el olvido? ¿Qué es esa niebla y de dónde sale? Bueno, pues vamos a empezar con el primer ejemplo. Un clásico avistamiento data de 1537 de ese año y se dio en las afueras de Otranto, al sur de Italia. Y es que resulta que los lugareños de esta mencionada localidad, pues resulta que fueron atacados por el ejército turco comandado por Suleimán el Magnífico, que bueno, pues este hombre de magnífico pues tendría poco, porque la verdad es que era un auténtico sinvergüenza, podríamos decir, un auténtico asesino, y en fin, pues no era un buen tipo, el amigo Suleimán, ¿no? Y bueno, pues resulta que allí se vio una extrañísima formación de soldados, además prácticamente transparentes, según todos los avistamientos, observando la batalla desde lo alto de una colina cercana. Y además es que no parecía casualidad. 57 años antes, en el año 1480, en el mismo lugar, un ataque del turco Mehmed
II había dejado ni más ni menos que 800 hombres muertos allí, en esa refriega, y justo allí. Y claro, fue más que curioso lo que ocurrió con sus cuerpos, porque es que con el paso de los días, los médicos que se ocuparon de los embalsamamientos de los cadáveres, de lo que sería pues esa batalla del año 1480, pues llegaron a reportar que estos no mostraron ningún signo de descomposición. Y esto la verdad es que, bueno, pues cuesta creerlo, ¿no? Pero es que también se llegó a reportar que los animales carroñeros tampoco se acercaban a alimentarse de ellos. ¿Un caso único en la historia? Bueno, pues es que la cosa no quedó en un mero avistamiento. Versiones posteriores de este incidente exponen que aquellos mártires del año 1480 llegaron incluso a influir en la batalla del año 1537, llegando a ayudar a las gentes de Otranto en la defensa contra los invasores del ejército del amigo Suleimán, aquí de Suleimán el Magnífico. Su defensa se llegó a decir que era sutil, que infundían miedo contra los invasores con su mera presencia, pues básicamente pues achantando allí a la gente, pues asustándolos prácticamente en el mismo sitio. Pero también se llegó a decir que no se limitaban a mirar. Su interacción con la realidad en estas refriegas pues llegó a decirse que fue incluso realista, es decir, que habrían defendido a sus descendientes y que sus descendientes pues habrían tenido pues lo que habría sido pues a sus antepasados ayudándoles en lo que sería una nueva batalla contra Turquía. Bastante interesante todo esto, porque estaríamos hablando de otro estrato de la existencia que tendría acceso a nuestra dimensión física debido a un problema que jamás pudo resolverse en un conflicto propio e inicial. Desde luego es interesantísimo todo esto. Estaríamos hablando de un grupo de seres humanos con un acceso propio y una situación de permiso dentro del tejido espaciotemporal básicamente para poder vigilar a solo un pueblo de la Tierra que sería además el de sus descendientes. Pero claro, ¿por qué eso ocurre con ellos y no con todos los demás pueblos de la Tierra que han librado otras batallas en situaciones también injustas e infames dentro de lo que es esta humanidad tan violenta? Pues os cuento. 2 años antes, en el año 1642, en el conflicto entre las fuerzas reales de Carlos I de Inglaterra y el ejército parlamentario dirigido por el conde de Essex, pues también se produjeron 2 denuncias ante la corte británica de 2 avistamientos de corte muy parecido de ejércitos inexistentes, pero realmente con capacidad para interaccionar con nuestra realidad. Lo que pasa es que en este caso, en estos 2 casos, pues hay como una variación al respecto de este fenómeno. Fueron 2 avistamientos separados por 2 días en diferentes lugares, pero fue sutilmente diferente, yo os cuento. Esto ocurrió, en primer lugar, a las 5 de la tarde del 4 de agosto del año 1642, en la localidad de Aldeburgh, en Inglaterra, y es que resulta que los lugareños comenzaron a escuchar tambores de guerra, mosquetes, disparos de artillería y muchos gritos. Y parecía que aquello venía pues de una hondonada cercana. Y bueno, pues claro, pues ellos se quedaron un poco extrañados porque no había ninguna batalla y nadie estaba acercando a aquel pueblo, y entonces se acercaron. Y al acercarse se encontraron directamente con la nada más absoluta, y no había ninguna duda, o sea, es que lo estaban escuchando, estaban oyéndolo perfectamente, pero es que no había nada allí. Claro, una auténtica sorpresa, porque pues no era una cosa de unos lunáticos, es que lo estaba escuchando todo el pueblo
pero completo. Entonces, claro, estamos hablando de algo que sería perceptible en lo que serían sus oídos, pero no perceptible en lo que serían sus ojos. Muy interesante. Había sonidos, se escuchaba perfectamente todo, la batalla era impresionante, pero delante de ellos es que no había absolutamente nada. Y claro, estarían ante un fallo temporal de la historia, pero solamente a nivel de audio, no a nivel de vídeo, podríamos decir. Estaban, claro, ante el eco de un conflicto jamás resuelto o ante la repetición eterna de una batalla que se podía percibir solamente en parte en audio en ese momento de la historia, en ese punto de Inglaterra. Que es esto, es el eco de un drama. ¿Y por qué se presentan además de repente? ¿Qué es lo que hace que esto se presente? ¿Y por qué aparece de vez en cuando esa niebla? Las preguntas además es que me parecen buenísimas, porque el fallo temporal que tenemos aquí, o el eco de aquello que ocurrió, estaba acotado, es decir, 1 metro más allá, y no se escuchaba absolutamente nada. Las preguntas, pues, claro, siguen produciéndose, porque es que el eco duró práctica y exclusivamente pues alrededor de unos 90 minutos. Claro, todo ante el estupor de los hacendados y los campesinos y los médicos y los guardias que había allí, que es que no se lo podían creer, y desde luego lo estaban reportando de forma perfecta. Pero, claro, toda esa sinfonía de destrucción ante pues la nada más total que se ha podido reportar en un campo de batalla jamás. Entonces, claro, pues el asunto empezó a hacerse muy importante, y lo cierto es que no era una cosa de leyenda o una habladuría típica del Reino Unido, un lugar que pues la verdad es que es bastante dado a cualquier tipo de fantasías y todo esto, ¿no? Pues no. Resulta que las autoridades de Aldeburgh pues se lo tomaron todo esto bien en serio, y no tardaron pues prácticamente nada en alertar de forma inmediata a académicos, a científicos y a literatos de toda Inglaterra para estudiar lo que estaba pasando y lo que había pasado allí. Era un incidente único y había que tomar buena nota de todo, porque todo tenía que llegar directamente a la Cámara de los Comunes de Inglaterra. Es decir, que no se lo tomaron esto a chifla, a mofa y befa. Era un tema bastante importante. El gentío pues se llegó a remolinar en la playa de Aldeburgh, y bueno, pues todo el mundo fue testigo de todo aquello, ¿no? E incluso os cuento porque ocurrió algo insólito, y es que llegó un momento en el que hubo una visión muy particular, la más extraña reportada en este tipo de eventos reportados en un sitio dado. Y es que resulta que cayó una enorme piedra del cielo, creando además un gran boquete sin que su procedencia fuese jamás determinada. La pregunta ante este último aspecto, pues claro, es muy intrigante, porque claro, ¿pudo aquella posible conexión espaciotemporal ser tan fuerte como para conectar dos puntos del tiempo, y que una de las armas utilizadas en el campo de batalla llegase a traspasar lo que sería nuestra propia dimensión, creando un agujero en la realidad? ¿Era de nuevo el sufrimiento humano ocurrido allí por una brutal injusticia lo que estaba creando aquel acontecimiento? Porque solamente en Aldeburgh y no en todas las otras batallas que ha habido en la historia brutal del ser humano, una historia infame, por otra parte. ¿Y cuál es la característica que diferencia a esos lugares como Otranto o Aldeburgh de los demás campos de batalla de la Tierra? Sigo porque es que resulta que semanas después, en Warwickshire,
en la primera batalla campal de la Guerra Civil Inglesa, pues que por cierto se llamó la batalla de Edge Hill, pues resulta que ocurrió algo que es prácticamente idéntico. En campos en donde no había nadie, pues se escuchaban los ecos de la reciente batalla desde tierra y además también desde el cielo, cosa que es bastante curiosa esta. Desde el cielo, como si de alguna manera aquellos asesinatos prácticamente hubieran desgarrado una vez más el tejido espaciotemporal de la realidad de forma audible, no visual, sino audible, hasta contactar con un punto de la realidad en el futuro. Y ya desde el futuro, pues ya nosotros mismos, pues pudiésemos verlo, o mejor dicho, oírlo. Aparecieron los sonidos claros y nítidos y bueno, pues claro, es todo esto muy interesante porque todo esto son habladurías y leyendas o todo esto es de verdad. Yo aquí os estoy contando un auténtico expediente X. Pues en esos agitados tiempos donde amigos y familiares se convertían en enemigos pues casi de la noche a la mañana, pues claro, es que podríamos argumentar que, bueno, pues que los testigos pues estarían siendo pues víctimas quizá de una alucinación colectiva o pues básicamente de un trauma a nivel psicológico y psiquiátrico por muchos dramas seguidos. Pues podríamos pensar en todo esto, en espejismos, en efectos ópticos, en efectos psicológicos, como decía, psiquiátricos. ¿Por qué no? Pero el hecho de la existencia de la grandísima cantidad de incidentes que he estudiado con las mismas características al respecto del tiempo y sus interconexiones y sus fallos, pues me hace pensar sin duda en errores en la realidad, en la existencia, en lo que entendemos que está pasando ahora mismo y que estoy tocando ahora mismo el aire y que vosotros ahí estáis en casa viéndolo. Que existen fallos en la realidad y que esos fallos pueden llegar a producir este tipo de avistamientos. Esas aperturas temporales serían además creadas de forma natural. No tendría por qué ser una cosa de un sufrimiento humano que se repitiese siempre en bucle. Pues no, es muy posible que fuese algo natural. Y si fuese en la segunda opción, derivado todo esto de espantos colectivos únicos y reales en la historia, pues estaríamos hablando de algo que realmente pues estaría pues demostrando que el ser humano es muchísimo más de lo que nos llegamos a pensar en un primer momento a nivel cerebral. No descarto tampoco aperturas a visiones a otros universos paralelos como otra posible teoría para explicar estos eventos, ya que es posible que, bueno, pues que en los casos de Gran Bretaña, pues se podrían haber apreciado lo que podría haber sido un resultado diferente del final de esas batallas. Universos paralelos, es posible. Pero es que hay variaciones, porque en el caso de Italia, la interacción de estos espectros con respecto a sus descendientes, bueno, es que va más allá del hecho de estar mirando, del mero eco de la repetición. Es que, vamos a ver, estos llegaban a influir en la batalla. Es decir, el estrato de la realidad habría sido traspasado en un nivel altísimo, al menos en ese incidente determinado de la historia. Y bueno, pues para terminar os voy a contar otro caso que me parece interesantísimo al respecto de todo este tema, y es que en Sauterfell, en un lago inglés de la localidad de District, en junio de 1744, pues resulta que también se vieron lo que podrían haber sido pues unas tropas, unas figuras muy, pero que muy definidas de jinetes a caballo montando al galope, y esto fue todo producido a la vista de 26 personas diferentes que reportaron el tema también a la Cámara de los Comunes de Inglaterra. Sir David Brewster fue el encargado de referir todo esto para la corte,
con los detalles de aquel suceso y desde luego se desestimó pues la presencia de espejismos o de reflejos. Todo aquello, pues según parece, pues fue pues completamente real, y se llegó a decir que no había tropas militares allí que diesen lugar a error. Pero es que para colmo de colmos, pues resulta que en el primer gran conflicto mundial, en la Primera Guerra Mundial, pues hay otro caso más en donde se vieron este tipo de figuras semitransparentes, similares a las anteriores, en la batalla de Mons del año 1914. Y es que podría seguir y seguir y seguir con la casuística, palabra que por cierto pues digo de vez en cuando, ¿no? Que me gusta mucho la palabra casuística, ¿no? Pero bueno, pues el caso es que la casuística es grandísima y claro, te pones a pensar en todo esto y te tienes que empezar a preguntar algunas cosas. ¿Qué son estos ejércitos? ¿Visibles o apenas visibles? ¿Y qué produce que se presenten? ¿Es la naturaleza? ¿O son ecos del pasado que hacen resonar la tragedia hasta nuestros días para que nunca jamás sea olvidada? Porque ciertos eventos del carácter más trágico y catastrófico parecen quedarse ligados de alguna manera al lugar en donde suceden. Y es que lo increíble es que viendo todo esto, pues parece que tenemos que ir una vez más a la riquísima forma de pensar de nuestros antepasados con respecto al tiempo, ¿no? Y a esa figura tan simbólica del Ouroboros, esa serpiente que se está jalando a sí misma, que se está comiendo a sí misma, ¿no? Y que parece que está continuamente repitiendo siempre todo en diferentes ciclos. ¿Podría ser que esto realmente fuese así? Pues claro, tal vez los contendientes de estas batallas pues sigan luchando allí todavía y tal vez lo hagan por siempre. Es que es muy difícil este tema, ¿no? Pero sí que os puedo acercar todo esto de los ejércitos fantasma con todo mi corazón, y la verdad es que a mí me ha encantado hacer este videoprograma, sobre todo porque es un auténtico misterio que jamás ha sido resuelto. Eso sí, ojalá con esa serpiente eterna, con esos ejércitos fantasma o con todo lo que os he contado, pues ojalá entremos algún día en un universo paralelo en donde no haya nunca ningún ejército ni batalla que ver, ni transparentes, ni reales, ni que tengan que entrar en la batalla, ni que no tengan que entrar en la batalla. Ojalá algún día pues podamos verlo. Nada más, espero que os haya gustado muchísimo este videoprograma y bueno, pues os espero en el siguiente. Os invito también a suscribiros a mi canal y a compartir el vídeo en las redes sociales. Nada más, eso, que os espero en el siguiente. Muchísimas gracias y como digo siempre, salud y suerte. Adiós.